Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos acá a este vivo que estamos haciendo el día lunes. Vamos a estar compartiendo un poco acerca de la furia o cuando perdemos el control. Cuando vemos que nuestras emociones toman el control de nosotros y de pronto ya pareciéramos que no estuviéramos nosotros al mando. Y vamos a hablar un poquito acerca de eso en este día, o en esta tarde, o mañana, según cuando veas el video. Ya agradezco a todos los que están ahí conectados, mandando saludos. Bueno saber que están ahí del otro lado. Y vamos a ir arrancando un poquito despacito. Vamos primero a presentar un poco de qué es lo que estamos hablando, de qué se trata esto, del tema de las emociones. Y luego vamos a estar viendo un poquito acerca de qué es lo que podríamos llegar a hacer con ellas, como para que no sean tan abrumadoras, para que no nos tomen, ¿sí? Que no seamos nosotros los descontrolados. Entonces, empecemos primero por las emociones. Las emociones obviamente es una experiencia totalmente humana, se transforman en sentimientos cuando nosotros podemos darle significados, valores, apreciaciones, y son todas esas sensaciones por el cual uno recibe algún tipo de estimulación en el cuerpo y las identificamos con diferentes experiencias, sean gratas, no gratas, sean apreciadas, valoradas o todo lo contrario. Entonces, las emociones es algo que absolutamente todos sentimos, experimentamos en nuestros propios cuerpos. No hay forma de esquivarlo. Y tal vez quizás uno de los problemas es tratar de esquivar las emociones que nosotros estamos teniendo. Por eso es importante en este momento poder entender de que la emoción se transforma en un sentimiento porque le damos un significado. Y en este juego de significados y sensaciones es donde vamos a tener nuestros propios conflictos. Ahí es donde vamos a tener que saber cómo poder realmente trabajar y tratar en nosotros con estas emociones que nosotros sentimos que son abrumadoras. En un momento todos sentimos que una emoción puede ser de que nos haya, yo digo que nos llevó puesto, ¿sí? O sea, nos arrasó. Una emoción de pronto produjo en nosotros un impacto tal que nuestra vida se descontroló. Planteaba el tema de la furia porque eso es como algo bastante gráfico. Muchas veces lo he escuchado alrededor mío sobre el hecho de personas que se sienten que perdieron el control, que estaban fuera de sí, que de pronto se encontraban diciendo o haciendo cosas que ni se les hubiese ocurrido poder hacerlo. Yo en lo personal creo que también puedo identificar un par de eventos así en los cuales digo, chao, acá este no fui yo. Esa es como una asociación normal, vamos a decir, socialmente o culturalmente bastante gráfico, ¿no? O sea, el hecho de decirnos, wow, la verdad, no parecía yo, no era yo, como si lo que sentimos o lo que nos está pasando no fuera parte de nosotros. Y las emociones en sí están en nosotros, son nuestras y siempre van a estar en nosotros, siempre van a estar con nosotros y nos van a estar dando siempre sus identificaciones, ideas, sensaciones, sus códigos, su manera de poder interpretar cuáles son las experiencias que estamos teniendo con el afuera. Si algo que es amenazante o con nuestro interior algo que no puede ser comprensible. Las emociones van a estar, van a ser parte de nosotros y es importante poder saber cómo nos vamos a ir manejando con ella. Por eso, hoy más que nada vamos a hablar acerca de esa emoción, ¿sí? O esas emociones, o esos deseos, esas sensaciones en las cuales uno siente que perdió el control. Quizás alguno puede recordar alguna situación de esas, ¿no es cierto? En las cuales hayas perdido el control o te haya pasado el hecho de que tus emociones de pronto te llevaron a hacer, decir cosas que no esperabas, o que quizás luego pensándolo suavemente, tranquilamente, vos decís, no, la verdad que ni se me hubiese ocurrido reaccionar de esta manera o tomar esta decisión o estas acciones.
a veces estás, vamos a decir, a favor de lo que resultó y a veces estás totalmente en contra. Pero empecemos o sigamos, tomemos el hecho de una emoción abrumadora. ¿Por qué decimos de que es abrumadora una emoción? Porque de pronto la sentimos en todo nuestro ser. Sentimos que esa emoción nos invade por completo y que no podemos ni pensar o sentir algo diferente. Esa sensación de que nos está abrumando, que nos está tomando el control, el poder agarrar y de pronto asociarnos a esa emoción y podríamos decir, y totalizamos que nosotros somos esa emoción. ¿Sí? Esa emoción de dolor o esa emoción de bronca, esa emoción de mucha furia, de enojo, esa emoción tal vez de mucho también de deseo, identificación con alguna otra actividad o alguna búsqueda personal, lo que sea, que de pronto nos puede llegar a inundar desde algo positivo o negativo, eso será como cada uno lo evalúe, pero de pronto sentimos de que somos todo eso y no nos podemos salir de ahí. ¿Sí? La frustración, como dice acá Mari, puede llegar a inundarnos también por completo y llevarnos a una identificación. ¿Sí? Normalmente cuando hablamos de identificación estamos hablando de otra idea, pero aplicado en cuanto a las emociones es cuando nosotros sentimos que esa emoción somos nosotros, que nosotros somos, no estamos, vamos a decir, no estamos viviendo un momento de frustración para tomar eso, sino que nosotros somos, ¿sí? una persona que estamos totalmente frustrada, ¿sí? Como que de la vida no se puede esperar nada, que nada va a poder salir hacia adelante, de que todo esto que estoy sintiendo va a ser siempre, ¿sí? Por eso yo digo que uno totaliza. De pronto esta emoción te inunda absolutamente por completo. ¿Qué inunda? Inunda tu idea, inunda tu tiempo, inunda tu presente, pero no puede haber futuro, estás totalmente abrumado por ello. Esa sensación de estar abrumado es una sensación sumamente fuerte. En muchas personas puede llegar a situaciones extremas, asociadas con ideas y con pensamientos también que pueden llegar a causar daño hacia otro o daño a sí mismo. Y podríamos hasta plantearlo dentro de una vinculación con todo lo que es violencia, en un aspecto, ¿no es cierto? Todo lo que es violencia. Porque en cierto sentido, el no poder tener contacto y poder trabajar o manejar las emociones estas que uno está sintiendo, te lleva a tratar de sacarlas afuera y realizar actividades en contra de uno o en contra del otro, o por lo menos sin cuidado, como una forma de castigo, de daño, o hasta de poder eliminar eso que uno está sintiendo. Es como una forma de esto que estoy sintiendo tan fuerte, le tengo que echar la culpa a alguien, lo tengo que responsabilizar a alguien, y de pronto eliminar a eso o a esa persona me va a aliviar de la situación en la que estoy, ¿no? Tomando tal vez la idea esa de la frustración, o sea, cuando uno se siente frustrado, por ejemplo, en un vínculo, en una relación, que de pronto la otra persona tomó una decisión opuesta a la que uno quería, y esta persona le echa absolutamente toda la culpa de ese fracaso a la otra persona. De pronto vemos como a la otra persona como el objeto de nuestra ira, ¿sí? Mucho de lo que hablamos sobre violencia, en un principio siempre se hablaba acerca de emoción violenta, lo cual era una forma de justificar en sí al agresor como diciendo, no fue él, la emoción le tomó el control. ¿Sí? Era como una forma de poder justificar en sí lo que era un femicidio. Pero hoy por hoy sabemos claramente de que las emociones siguen estando en nosotros, y cuando uno realiza la disociación, cuando uno trata de poder separar esto que tiene mal valorado como que no es mío, sino que es de la otra persona, ¿sí? Y de esa manera puedo llegar a eliminarlo. No solamente sucede en esto, sucede normalmente en cosas mucho más sutiles que a veces no nos damos cuenta. Pero volvamos y sigamos con esta situación trayéndolo a nosotros. Cuando de pronto nos identificamos con una emoción, cuando esa emoción la sentimos en absolutamente todo nuestro ser y después pensamos y sentimos de que no, que es lo único que podemos sentir, que es lo único que vamos a ver, es lo único que vamos a estar,
Entonces esa sensación es totalmente abrumadora. Esa sensación abrumadora es la que angustia y aflige porque ya no podemos existir fuera de ella. Cuando no podemos existir fuera de ella, cuando no nos podemos despegar de ella, vamos a tratar de hacer todo lo posible, ¿sí? Ya sea de satisfacerla, como para que nos deje tranquilo, o de eliminarla. El camino obviamente lo va tomando cada uno en esa situación. Ahora bien, acá hago una pregunta. ¿La emoción en sí es abrumadora? Y acá es como un planteo previo, como un cuestionamiento. En otras veces he dicho que el cuestionamiento es una búsqueda. Y poder cuestionar algunas cosas que damos por sentado nos permite poder despegarnos de aquello que muchas veces creemos. Y esta pregunta de poder cuestionarnos si realmente las emociones de por sí son abrumadoras, es una forma de poder empezar a ver que la emoción en sí es una sensación normal que se da por una forma de lectura o de reacción del cuerpo con respecto a lo que está sucediendo, ya sea en nuestra mente como también en relación y en contacto con el mundo. Entonces, si la emoción es una reacción que se va a ir dando de acuerdo a cómo vamos percibiendo las cosas, es muy probable que la emoción en sí no sea el conflicto, sino la forma en que percibimos nuestras emociones, la manera en que nos relacionamos y nos vinculamos con las emociones. Y ahí es donde tenemos que tal vez poder mirarlo en un momento más, en un momento como previo, ¿sí? Como para poder saber dónde estamos nosotros con relación a todas nuestras emociones. Porque si lo pensamos bien, hay un montón de otras emociones que las disfrutamos y nos gustan poder sentirlas. Y a esas no las consideramos abrumadoras, sino todo lo contrario, nos las permitimos poder experimentarlas. Y es más, y muchas veces nos resulta que duran poco. Pensamos de que, qué corto se hizo este momento de disfrute, de placer, de alegría. Y todas esas emociones transformadas en sentimientos, porque tienen un significado sumamente valioso para nosotros, de pronto quisiéramos que duraran más. La cuestión siempre está con aquellas que nosotros no tenemos bien valoradas. Y ahí es cuando yo digo de que la cuestión no está en la emoción en sí, porque es una reacción normal, natural, es algo que se produce en nosotros, sino que tiene que ver con nuestra percepción, ¿sí? En la forma en que nosotros las percibimos. Y ahí entran en juego, vamos a nombrar solamente 4 simples, como para poder tener una idea de qué es, de los factores que nos pueden llegar a estar afectando. Primero, que son emociones que no están bien valoradas, por ende tratamos de reprimirlas. Si no fueron bien valoradas en nuestra niñez por nuestros padres porque estaban condenadas, obviamente siempre hablamos acerca de esa valoración condicional que uno recibe, que de pronto te dicen, esto está mal, te ponen mala cara, y uno de pronto lo incorpora como diciendo, ¿sí? No me van a amar, no me van a querer si me comporto de esta manera, si expreso esto que siento, si me pongo a realizar esta actividad. Entonces se reprime el deseo, se reprime tal vez la emoción, se trata de no sentirlo, que esa es la idea de la represión, tratás de ahí, de achicarlo, de aplastarlo, de hundirlo, ¿sí? Y uno está acostumbrado a eso. Pero en algún momento esas emociones que quedaron atrapadas o sea, atrapados en nuestro interior, fuera de nuestra vista, tratamos de no verlas, de no asumirlas como parte de nuestra humanidad, de pronto en algún momento fluyen, afloran, surgen. Y obviamente todo lo que surge, surge con fuerza. Porque si yo estoy oponiéndome, si yo estoy resistiéndome, si yo le estoy presentando batalla, de alguna forma u otra, esa fuerza opuesta va a surgir, en algún momento va a aflorar. Por eso hay personas que dicen de que de pronto no estaban fuera de sí o esa emoción tomó el control, lo que yo decía que hay como una identificación, como una totalización, la emoción se hizo todo y tiene que ver con esto, con nuestra resistencia a poder experimentarlas, a sentirlas. No poder entender de que las emociones vienen, tienen un pico, pero también desciende, que van a durar un momento, un tiempo. No sabemos cuánto, obviamente, pero sabemos que tiene principio y tiene fin.
Entonces, el poder entender de que nuestra resistencia hace de que esto persista, le damos mucho más tiempo, y también cuando se hace sentir, de pronto te pasa por encima. Y es lo que uno siente como algo abrumador. Esa sensación, esas emociones, ¿sí?, de pronto parecieran que toman el control. Como que asaltan el mando. De pronto son, ¿sí?, los piratas que asaltaron el barco y tomaron el control. No van a estar por siempre, no van a durar para siempre, pero ese momento es muy, muy, muy intenso. Lo segundo que puede llegar a pasar, que es también a lo que nosotros vamos a mirar, ¿sí?, por un lado, como dijimos, la forma en que nos estamos contactando con estas emociones, ¿sí?, si les tenemos miedo, si nos estamos resistiendo. Lo segundo tiene que ver con esto de la creencia, aquello que alimenta nuestra oposición. Surgió, como decía, tal vez en un tiempo muy, 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 muy inicial de nuestra vida, por razones obviamente que las necesitábamos, ¿sí?, para poder sobrevivir. Había, como decía la semana pasada, ¿sí?, uno pasa por ese duelo de uno mismo, de parte de uno mismo, para poder seguir estando dentro del hogar y la familia, dentro de la sociedad, para que nos sigan amando, queriendo como lo necesitábamos, porque si no, corría en riesgo nuestra supervivencia. Entonces, de esta misma manera, nuestras creencias se levantan con valoraciones, con aquellas cosas que no son aceptadas porque no son de persona, no son de alguien bien, no son de alguien educado, no son del hijo, la hija que mamá quería. Y cada una de esas creencias que se fueron implantando, yo le digo que son como los guardianes del bosque, decía la semana pasada. Son esos guardianes del bosque que tratan de mantener a todas estas emociones totalmente enajenadas o alejadas de nosotros, ¿sí?, del recorte que tenemos en este momento, de la imagen quizás que queremos brindar de persona, ¿sí? Pero eso también nos compone, forman parte, nunca dejan de estar. Todas esas creencias hacen de que cuando uno empieza a sentir alguna de estas emociones, se levanten todas las alertas diciendo de que eso no está bien, eso no es correcto, ¿sí? Existen todo tipo de juicios que te llevan a unir, ¿sí?, todas esas emociones con cosas sumamente malas, ¿sí? De pronto sentís una emoción o un deseo, ¿sí?, que tenés un deseo de atracción hacia otra persona que no sea tu pareja en ese momento, no lo ves como algo normal o natural, que simplemente es, qué agradable que es esta persona, o qué bárbaro, ya lo unís a, no, pero si siento esto es porque soy infiel, o porque ya estoy pensando en cualquier otra cosa, y ya lo estoy uniendo con algo más, que de pronto llegás a tu casa y le decís, me separo porque soy una porquería. Y vos decís, ¿qué pasó? Ah, no, es que vi a alguien en la calle. Y no tenía nada que ver, o sea, no había una relación, un vínculo, pero estaba tan reprimido, tenías un montón de creencias unida sobre que eso era absolutamente algo que hablaba mal de vos como persona, que de pronto agarrás y decís, soy una porquería, ¿cómo voy a sentir o pensar eso? ¿Cómo voy a estar con esa emoción, con ese sentimiento? ¿Sí? Imagínate, por ejemplo, si sos una persona de la cual cree que todo les tiene que salir bien, que tiene que ser perfecto, y de pronto te encontrás con que cometés errores, y en esos errores de pronto te descubrís de que otros también los ven. Vos ves tus errores, otros ven tus errores, y de pronto tenés toda una sensación de vergüenza, una sensación, ¿sí?, condenatoria hacia ti mismo, sintiendo de que sos, oh, ¿qué van a pensar de mí? Ya no me van a querer, ya no hago las cosas bien, me van a echar del trabajo, y tal vez nada de eso sucede. Simplemente te diste cuenta de tu humanidad, ¿sí?, y hiciste contacto con algo que de pronto despertó un montón de emociones que vos no las querías, nunca las quisiste, pero ahora están y de pronto aparecen y te sentís totalmente abrumado. Esas creencias son las que muchas veces te impiden poder acercarte con todas estas emociones, y cuando estas emociones vienen terminan siendo un asalto, terminan arrasando con vos y con tu interior, arrasando a veces con relaciones, arrasando con situaciones, y vos decís, ¿qué pasó? O sea, conozco personas que obviamente llegaron a enfermarse, ataques de pánico y un montón de cuestiones. Entonces, no entrando en ese terreno, trayéndolo hacia cada uno de nosotros en diferentes situaciones, poder darnos cuenta de que, hey, es una emoción,
en sí con lo que estoy luchando es con mi resistencia o con mi creencia, entonces yo tengo que empezar a laborar en esa área, ¿sí? En el área de mi resistencia. ¿Por qué yo me resisto a estas emociones? ¿Por qué no las puedo recibir y permitirles que realmente sean y poder, voy a usar la palabra disfrutar, pero que por lo menos pueda poder disfrutarlas, poder sentirlas, porque algo me pueden llegar a traer, ¿sí? Algo bueno puede llegar a servir, para algo pueden ser que estén, por algo estarán, ¿no? Entonces, tal vez no sé si disfrutarlas, pero que por lo menos uno pueda decirle, che, pero si van a durar un tiempo, puedo sentirlas, darle el lugar y dejar que siga, porque somos humanos, porque los vamos a sentir, porque tienen que estar. Luego vamos a ver si alguna de esas emociones tienen alguna función bastante interesante que nos van a permitir poder evolucionar, ¿no? Lo tercero que puede llegar a suceder es que nosotros tengamos como una confrontación de emociones. Como que a veces sentimos en medio de una situación, ¿sí? Algo, yo qué sé, pongámosle un fuerte cariño y aprecio hacia una persona y a su vez una gran decepción. Entonces, estás como en una confrontación emocional. Digo, chao, mirá, tengo esta persona sumamente valorada, apreciada, es alguien a quien quiero, quien es alguien importante para mi vida, pero por el otro lado me defraudó, me sentí defraudado en el sentido de que tal vez perdí la confianza, fue y dijo algo de que no correspondía de mí hacia otro, me enteré de que hizo algo en contra mío, y entonces tenés como una confrontación de emociones, ¿sí? Entre esa confrontación obviamente uno no sabe cómo reaccionar. Esa confrontación puede ser abrumadora. De pronto por momentos sentís algo de aprecio hacia esta persona y de pronto tenés ganas de matarla. O sea, por un lado la querés, la aprecias, y por el otro lado no la querés ni ver. Entonces es como esta ambigüedad que a veces uno tiene, donde las emociones obviamente se expresan todas, ¿sí? Y a veces se expresan al mismo tiempo, como en estas situaciones, donde de pronto uno está pasando de una situación a otra, ¿sí? Pasa mucho también en periodos de pérdida, cuando uno está en periodos de duelo, ¿sí? Esas contradicciones van generando nosotros dentro de nuestro duelo ese balance y esa apreciación, ¿no es cierto? Por un lado siento una gran bronca porque me dejó, por el otro lado siento un hermoso recuerdo que me lo trae, ¿sí? Al presente de una manera, y uno podría decir, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y ya uno se condena, ¿no? ¡Ay, qué egoísta que soy! ¿Cómo puedo pensar en mí en este momento si la persona partió por una cuestión X, la que sea? No, mejor me quedo con esto que en el recuerdo. Pero vos también estás como con esta situación, ¿no? Entre el hecho de poder reconfigurar ese encuentro con esa persona, ¿sí? Y poder tenerla y atesorarla y tenerla siempre con uno, y por el otro lado también está uno con aquello que siente que ha perdido. Y esas situaciones a veces son como muy abrumadoras, los duelos son muy abrumadores, y uno necesita poder ir elaborándolos como para poder ir haciendo contacto con cada una de estas sensaciones que van apareciendo, ¿sí? También está la cuestión de culpa, y la culpa tiene que ver con las creencias, ¿sí? Cuando uno sostiene ciertas creencias con respecto a qué es lo que está bien o lo que está mal, por lo general, ¿sí? Inculcado desde nuestra cultura, ya sea judeocristiana, pero también la musulmana, en donde se plantean las cuestiones de qué es lo que es pecado. Entonces uno normalmente tiene incorporado aquello que está bien o está mal. Saliendo de eso, toda sociedad tiene también aquello que está bien y está mal valorado, más allá de su trasfondo religioso puntual, ¿sí? Pero la religión es un medio para poder apuntalar lo que es también la culpa. Por eso somos nosotros, según las creencias cristianas, en sí, nosotros somos, ¿sí? El hombre caído de la gracia de Dios, y poder restaurarse en la gracia. Pero el caído, ¿sí? Como que necesita poder ser levantado por culpa del pecado, que está imperfecto, ¿sí? Y lo que siente es pecado, y eso está mal. Y toda esta cuestión de la creencia te va a llevar siempre a poder plantearte el hecho de la culpa, o sentirse culpable. Bien, dicho esto, nuestros padres también colaboraron bastante con respecto a eso, y sus padres, y la sociedad,
y donde nosotros estamos dentro de nuestro grupo. Y posiblemente nosotros para con nuestros descendientes, ¿sí? Diciéndole también lo que está bien, lo que está mal, mira, esto te conviene, esto no te conviene, fíjate, esto no se hace, y así vamos, o la forma en que se lo podemos llegar a transmitir. No solamente una cuestión de responsabilidad, sino también una cuestión de culpa, ¿sí? Como en algún momento lo hablé acerca de ese tema, pero sí, si nosotros vamos y trabajamos sobre nuestra creencia, posiblemente lo primero que vamos a tener que hacer es empezar a perdonarnos en esos juicios en los cuales hemos establecido culpa. Culpa para con lo que sentimos, para con lo que deseamos, para lo que nos está pasando. Entonces, decía, la forma en que nosotros nos relacionamos con las emociones, el tema de la resistencia, el tema de la represión, el tema del querer enajenarlo, sacarlo de nosotros. Lo segundo, el tema de nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras creencias, lo que nosotros sostenemos de que no puede ser parte de lo que nosotros somos. Y tercero, decía, esta gran confrontación de emociones que puede llegar a darse en el mismo momento. Entonces, en estas situaciones, nosotros tenemos que poder empezar a trabajar o tratar con una a la vez, ¿sí? Como algo que es importante poder hacer contacto y permitirse poder sentirlo tanto lo uno como lo otro, e ir viendo cómo lo puede ir elaborando en esa relación con nuestras emociones. Y por cuarto y último, lo que quería plantear es con respecto a estas emociones, es que nosotros muchas veces las emociones las trabajamos de una manera inconsciente, ¿sí? El hecho de poder haberlas mantenido lejos de una relación consciente ha hecho de que muchas veces ellas de pronto se encuentren sin que nosotros nos hayamos dado cuenta que venían trabajando en nosotros, ¿sí? Entonces, el hecho de poder hacer consciente cada una de nuestras emociones, en la medida de lo que se pueda, ir acercándonos a ellas, identificándolas, pudiendo elaborarlas, poder recibirlas, sentirlas, experimentarlas, y también ir conociendo cuál es el mensaje que traen de cada una de ellas, que por lo general todas son de cuidado, todas son de protección, nos van a permitir poder superar estos momentos que nos sentimos abrumados. ¿Eso significa que nunca nos va a abrumar alguna emoción? No, obviamente que no. Es algo que en diferentes situaciones, en diferentes momentos de nuestra vida, nos vamos a encontrar con situaciones que van a despertar de nosotros algo abrumador, ¿sí? Pero si nosotros podemos ir aflojando nuestra resistencia, nuestras creencias y nuestros pensamientos, ¿sí? Que por lo general van asociados tanto a algo que se haya vivido, ¿sí? A algo que puede llegar a suceder, ¿sí? Esa planificación catastrófica que a veces hacemos de todo lo que está sucediendo, las emociones van a poder ir, ¿no es cierto?, mermando en su intensidad. ¿Por qué? Porque le empezamos a dar un espacio para que puedan ir evolucionando y puedan ir fluyendo hacia un vínculo y una relación, no como cuando éramos chicos y no las queríamos sentir, sino ahora como adultos, con herramientas como para poder realmente experimentarlas. En esta cuestión que yo hablaba acerca de lo inconsciente, porque es algo que me olvidé, están unidas con respecto a algo traumático de nuestro pasado, ¿no es cierto? Es como si uno hiciera un feedback, como si uno hiciera como un regreso, ¿sí? De pronto, yo le digo que es una sinestesia del tiempo, ¿sí? De pronto algo que sentimos en el presente, ¡pum!, nos lleva hacia algo del pasado. Y aquello que no hayamos aprendido y tal vez lo dejamos ahí sin poder resolverlo, obviamente uno es como que revivirá esa situación en este momento. Aunque uno podría decir es un recuerdo, sí, pero emocionalmente, sí, y yo diría, mejor dicho, toda nuestra psiquis, todo nuestro interior, no vive de acuerdo a la ley del tiempo que nosotros tenemos en nuestra conciencia, porque no deja de ser una idea, si la cuestión de presente, pasado y futuro. O sea, uno es un instante en este momento y en este momento siente y siente cosas del pasado y también en percepción o proyección hacia el futuro. Entonces, esa sensación siempre es en este momento, ¿sí? Y en este instante y en este momento yo puedo estar reviviendo como ¿sí?, entramado, enfatizado, ¿sí?, como capas, poder estar reviviendo algo de lo que mi ser recuerda
entre comillas, recuerda, porque los recuerdos no son todos limpios, ¿sí? Están elaborados, tienen una percepción, están unidos con fantasía, ¿sí? De algo que sucedió allá en el tiempo, como yo en ese momento lo entendí o lo recibí o lo comprendí, ¿sí? O sea, o lo creí, ¿sí? Con esa creencia, con esa sensación, o sea, todo eso mezclado ahí, ¿sí? Y de pronto con algo que sucede acá que lo despierta. Y de pronto yo estoy parado con 8 años en aquella situación y uno podría decir, bueno, ok, pero yo no tengo 8 años, yo no estoy en esa situación, ¿sí? Pero para eso se necesita ir trabajando esa vinculación y esa relación con las emociones y poder plantearlo, ¿sí? Planteárnoslo primero a nosotros y si es necesario buscar ayuda, obviamente siempre viene bien. ¿Cuál es el planteo? Esto, proponernos poder tener una cierta educación emocional, poder vincularnos con nuestras emociones, permitirnosla, ¿sí? Permitir lo que sentimos y ver cuál es su mensaje, que como decía tal vez hace unos minutos, todas son para cuidarnos, ya sea desde el miedo o desde el amor o desde el temor, ¿no? Desde la ira, desde diferentes emociones en las cuales uno estamos hasta aún dentro de la pasión, uno están tratando de cuidarme qué sería lo más conveniente para mi propia evolución o para mi propio desarrollo. Esa posibilidad que nos traen las emociones de poder tener contacto con todo nuestro mundo interior, ¿sí? Digo interior, pero no es que está dentro y afuera hay otro mundo, sino que es uno siendo en este mundo con todo, ¿no? Porque esto es un intercambio de todo, de adentro y afuera, para decirlo de alguna manera, pero no es que exista un adentro y un afuera, ¿sí? Uno está en ese mundo, ¿sí? Uno en ese mundo, ¿sí? E interactúa con absolutamente todo a su alrededor y también, ¿sí? Trayendo todo el bagaje de las generaciones pasadas, así que uno es cada instante alguien que va siendo, ¿sí? Y ese que va siendo se tiene que permitir poder tener ese vínculo y esa relación con cada una de las sensaciones para poder sentirse más completo. Esa vinculación es la que nos va a permitir empezar a desarmar también nuestras creencias, poder aflojar nuestras resistencias, darnos la posibilidad de sentirlas, de poder conocer si hay un mensaje detrás de esto hacia nosotros, tal vez intuitivo, tal vez sea totalmente lógico, tal vez nos permita poder plantearnos con otras herramientas, ¿sí? Uno necesita ir involucrándose con la mente y con el corazón, o sea, un ser íntegro, completo, ante cada situación en que uno se va desenvolviendo dentro de lo que es la vida o el vivir. El permitirme el poder sentir varias emociones, aunque sean contradictorias, plantearlos como algo que es posible y poder mirar una a la vez, se puede hacer, se puede darle tiempo a cada una de ellas. A su vez también poder sanar o revincularnos con ese niño interior que tenemos, que quedó tal vez ahí, ¿sí? Atrancado en alguna cuestión traumática, en alguna situación, y poder traerlo nosotros como adultos responsables de ese niño y vincularnos de una manera diferente, ¿sí? Recuerden que lo traumático nunca es el hecho, sino el que no haya habido un adulto que haya podido contener empáticamente a esa persona para que lo pueda elaborar. Muchas veces uno necesita disociarse de eso, como separarse de eso, ¿no? No llegar a una disociación, no todos llegan a una disociación, pero sí tal vez congelarlo o detenerlo, por lo menos como decíamos, ¿no? O sea, perderlo de vista como para no entorpecer nuestra relación. Y por último, poder acercarnos, ¿sí? A cada uno de ellos con una mirada totalmente permisiva. Permitirnos empáticamente recibir cada una de las emociones. Hay una poesía que es bastante linda de Rumi que habla acerca de que uno tiene que ser como un hotel, siempre dándole la bienvenida todos los días a cada emoción que va surgiendo, porque son mensajeros que vienen para nuestra vida. Y cada una de esas emociones tienen como un mensaje que uno necesita empezar a conocer y a hacer contacto. Por eso en este día quería hablar un poco acerca de esto,
porque porque uno tiene que asumir la responsabilidad de sus emociones. Esto de estar echándole la culpa a otro y poniéndolo afuera y ejerciendo violencia, haciéndose daño, ¿sí? No va a hacer de que desaparezca. ¿Sí? Muchos de los abusos que existen, tanto hacia otras personas como hacia sí mismo, tienen que ver con esta imposibilidad de hacer contacto con todas sus emociones. Por eso es muy valioso e importante de que uno pueda darle lugar y empezar a permitirse el hecho de tener otro vínculo, otra relación. En vez de ahogarlo en alcohol, en vez de agarrarse a trompadas con otra persona, en vez de ejercer violencia hacia alguien más en la pareja, en vez de estar siempre insultando y echándole la culpa a otro, empezar a hacer contacto con esas emociones y decir, bueno, a ver, ¿qué es de mí en todo esto que está tratando de traer algo que produzca un cambio? Así que bueno, espero que esta charla les haya servido, que haya sido algo que les pueda aportar en su desarrollo personal. Para mí fue sumamente valioso y mismo hasta hoy todavía cuando tengo sensaciones abrumadoras suelo tomarme mi tiempo, darles el lugar, permitirles que sean, para que puedan ellas mismas seguir elaborándose y uno poder aprender a desarrollarse también desde otro lugar, como diciendo, bueno, no solamente estoy acá parado, también tengo estas otras emociones, puedo estar aquí, puedo estar allá y con herramientas diferentes y poder elaborar tal vez una forma diferente de poder comunicarlos con ella. Así que bueno, les agradezco, un abrazo enorme y nos vemos en la próxima.